favor, Jaime. Segundo libro de Crónicas, hermanos, capítulo 33, versículos 1 al 17. El título de la predicación de esta tarde se llama La oración de Manasés. La oración de Manasés. Estamos avanzando en nuestra serie de predicaciones, hombres y mujeres de oración. Déjenme decirles, hermanos, que a manera de introducción, que hace muchos años tuve la oportunidad de estudiar la vida de Manasés, de poder leer en la Biblia la vida de este hombre, y es un hombre que me dejó impresionado por varios aspectos que vamos a poder estudiar nosotros el día de hoy. Si yo pudiera resumir a grosso modo, hermanos, y de hecho me gustaría introducirme con eso a la predicación de hoy, puedo decirles, hermanos, que Manasés, el hombre del cual vamos a estudiar el día de hoy, se puede resumir en 4 cosas importantes. La primera, Manasés, hermanos, tuvo el privilegio de ser hijo del gran rey Ezequías. Ezequías, como estudiamos la semana pasada, fue un hombre que vivía para Dios. Era un hombre extraordinario, Su vida se caracterizó por obedecer a Dios, por honrar su palabra, por promover los mandamientos de Dios, no solamente en su propia vida, sino en la vida del pueblo. Sí, es cierto, hubo un momento en el que su confianza quizás se dejó llevar por allí por los bienes que tenía o por la cantidad de soldados, pero Dios lo corrigió y él corrigió también el camino. Uno esperaría que un gran hombre, cuando tiene la oportunidad de tener hijos, pues esos hijos van a ser grandes hijos, van a seguir sus pasos. Uno esperaría que si Ezequías fue un hombre temeroso de Dios, pues entonces sus hijos, o en este caso Manasés, iba a ser un hijo que iba a ser un hombre temeroso de Dios. Sin embargo, vamos a ver el día de hoy que no fue así. Una segunda cosa con la cual podemos introducirnos el día de hoy, hermanos, es sabiendo que Manasés fue uno de los 20 reyes que tuvo el pueblo de Israel, pero fue conocido como el más perverso. Manasés fue el más perverso de todos los reyes que tuvo el pueblo de Judá. 3. Fue el hombre que más tiempo gobernó su tierra. Dice la palabra de Dios, hermanos, que él pudo gobernar su país durante 55 años. Pero también este hombre fue conocido por una cuarta cosa, y es por el hecho de que hubo un momento en su vida que él vivió una situación trágica que vino a traer un cambio muy notable en la vida de este hombre, hermanos, llamado Manasés. Por eso es importante que en esta serie de hombres y mujeres de oración podamos estudiar la vida de este hombre, porque quizás en algún momento dado, hermanos, algunos de nosotros podemos, si no identificarnos con él, por lo menos podemos a través de la vida de este hombre entender que realmente Dios tiene el poder para obrar en la vida de literalmente cualquier persona. Y quiero desglosar, hermanos, la predicación de hoy a través de 3 puntos. Primero que nada, punto número 1, su rebeldía. Punto número 1, su rebeldía. Versículos 1 al 9, segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículos 1 al 9, aunque de momento solamente quisiera que leyéramos los primeros 2 versículos. Dice el versículo 1 y 2. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Dice la palabra de Dios, hermanos, que este hombre llamado Manasés tenía únicamente 12 años cuando comenzó a reinar. Su padre muere, ¿verdad? Él es el hijo que tiene el derecho al trono, y entonces, hermanos, él empieza a tomar una responsabilidad para la cual él todavía era muy pequeño, era muy chico. En aquel entonces, hermanos, cuando alguien empezaba a gobernar su pueblo a una edad muy temprana, hubo un rey, por ejemplo, que empezó a los 8 años de edad, se le asignaban tutores. Estos tutores tenían la responsabilidad de aconsejar al nuevo rey con el propósito de que él pudiera empezar a tomar decisiones, las decisiones que tenían que ver con el gobierno del pueblo. Sin embargo, hermanos, a diferencia de otros reyes que también empezaron a gobernar pequeños y que la Biblia nos dice con claridad quiénes fueron esos tutores, de Manasés la palabra de Dios no nos dice.
No nos indica quiénes fueron los tutores de Manasés. Lo que sí sabemos es que la palabra de Dios nos enseña que este muchacho nunca en su vida consideró imitar la vida de su padre. Y también la Biblia nos hace ver que si este hombre tuvo alguno o algunos tutores, esos tutores no le enseñaron lo más importante: obedecer a Dios. De tal manera que este muchacho o este hombre llamado Manasés fue un hombre cuya vida fue una vida caracterizada por una abierta rebelión, por una abierta rebeldía contra los principios de Dios. Hubo algunos hombres en la Biblia, hermanos, que empezaron bien y que en algún momento dado pues empezaron a desviarse, empezaron a irse por caminos equivocados y terminaron apartándose, hermanos, de los caminos de Dios. No así Manasés. Manasés fue un hombre que, a pesar de tener conocimiento de Dios, porque su padre seguramente le enseñó, él abiertamente decidió hacer a un lado los principios de Dios. De tal manera, hermanos, que en la palabra de Dios, en la Biblia, no encontramos una sola cosa buena de este hombre. Una sola cosa buena que él haya hecho, hermanos, no la hubo. Y es que saben una cosa, hermanos, a veces los buenos hombres llegan a tener hijos perversos. Fueron tantos los pecados de este hombre llamado Manasés, hermanos, que me gustaría mencionar solamente algunos, únicamente con el propósito de que en nuestra cabecita quede en claro por qué es importante la vida de este hombre y también el peso de la oración que en un momento dado él llegó a realizar. Primero que nada, quiero que veamos el versículo 3 y vamos a ver que él fue un hombre que menospreció la reciente reforma religiosa que efectuó su padre. Dice: porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Hermanos, durante muchos años su padre Ezequías se preocupó por acabar con toda la idolatría de su tierra. Mandó a que se buscaran los lugares altos de adoración, ¿verdad? Idolátrica, y mandó que se acabara con todos estos. Pero cuando Manasés, hermanos, asume el trono, ¿verdad? Su padre tenía muy poco tiempo de haber muerto y él manda, hermanos, a reedificar, a levantar de nuevo, hermanos, todos esos altares. Qué triste es, hermanos, y qué doloroso para aquellos que somos padres, ¿verdad? Ver a nuestros hijos ir por caminos equivocados. Quizás el padre de Manasés ya no pudo verlo, hermanos. Hay un dicho coloquial, y no es que yo esté a favor de los dichos coloquiales, pero a veces son un poco, tienen algo de verdad. Hay un dicho por allí, ¿verdad? Que cuando un hijo sigue malos pasos y sus padres ya no viven, las personas que le conocen le dicen: si tu padre viviera, ¿verdad?, y supiera el camino que llevas, se volvería a morir, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso? Pues que le traería vergüenza a su padre o a su madre ver los caminos que llevan. Hay ocasiones, hermanos, en que he tenido la oportunidad de estar con personas que están al borde de la muerte y veo a sus hijos, ¿verdad? Papá, mamá, no te mueras, ¿verdad? Ahora sí me voy a portar bien. O el papá y la mamá se mueren y dicen: pero papá, yo te prometo, yo te juro, ahora sí voy a ir al templo, ahora sí voy a leer la Biblia, ahora sí voy a seguir por buenos caminos. Pero tan pronto se pasa el dolor, ¿verdad? Tan pronto se supera el duelo, y esos hijos o esas hijas vuelven a los mismos caminos. Esto pasó con Manasés. Tan pronto tuvo la oportunidad, tan pronto olvidó la muerte de su padre, él empezó, ¿verdad?, a echar para atrás todas las cosas buenas, hermanos, que su padre había hecho. No le importó el trabajo y el esfuerzo que le había costado. 2, dice la palabra de Dios que él menospreció la santidad del templo. Vamos a ver lo que dice el versículo 4 y los versículos 7 y 8. Dice el versículo 4: edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová en Jerusalén, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Versículo 7: además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Hermanos,
quiero que nosotros nos imaginemos una cosa. La palabra de Dios dice que una de las muchas deidades que se adoraban en Israel era la diosa Astarte. Y esta diosa Astarte o Astarot se le adoraba normalmente en los campos, bajo la sombra de los árboles. Porque al ser la diosa de la fertilidad, se creía que el árbol, un árbol frondoso, ¿verdad?, era el mejor lugar de adoración para esta diosa. En muy pocas ocasiones se formaba un ídolo que representaba a esta diosa. Casi siempre se hacía en el bosque y a la sombra de un árbol robusto. Bueno, este hombre, no conforme con eso, hizo una imagen de esa diosa y no conforme con adorarlo, una vez que lo construyó, fue y lo metió en la misma casa de Dios, en el mismo templo de Dios. ¿Nos podemos imaginar eso? La palabra de Dios dice que Jehová había mandado construir el templo y había dicho que su gloria iba a estar allí en ese lugar. Era un lugar, hermanos, extraordinariamente santo mientras estuviese allí la gloria de Jehová. Pues este hombre, hermanos, no le importó la santidad de Dios, no le importó la casa de Dios. Él era el rey, él tenía la autoridad, él tomó un ídolo y entró a la misma casa de Dios, a donde estaba el arca, ¿verdad? Y fue y colocó allí, hermanos, esta imagen. Años después, a través del profeta Jeremías, se recordó, hermanos, este hecho, diciendo lo siguiente: Dios reprenda a su pueblo diciéndoles, porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová, pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola, dice Jeremías capítulo 7, versículo 30. Hermanos, ¿qué es lo que pasa en la mente de alguien que llegó a tener conocimiento de Dios, pero que termina alejándose de Dios? Se va corrompiendo cada vez más y más. Yo recuerdo, hermanos, hace algunos años, conocí yo a una chica, se casó con un muchacho no creyente, ¿verdad? Y después de un tiempo tuve la oportunidad de ir a visitarle, y con mucha tristeza veía yo en su casa varias imágenes, ¿verdad? Estaba yo platicando con ella, con su esposo, y hay personas que atrás de la puerta, por ejemplo, acostumbran colocar un vaso de agua, colocar algo, ¿verdad?, que aparentemente sirve para, pues, que las malas vibras o que Satanás no entre, o ese tipo de cosas. Y ver la casa de esta jovencita, ¿verdad?, llena de este tipo de cosas. Hermanos, es triste cuando una persona vive supuestamente, ¿verdad?, teniendo conocimiento de Dios, pero alejándose al mundo hasta el punto de convertirse en una persona completamente rebelde, ¿verdad?, que menosprecia completamente todo lo que tiene que ver con Dios. Pueden imaginarse, hermanos, que algún día en este lugar santo, en este lugar que se predica la palabra de Dios, viniese alguien y erigiera aquí algunas imágenes, hermanos, de ídolos. Sería algo terrible. ¿Sí nos damos cuenta? Porque si eso pasara, significaría que no nada más quien lo trae, sino todo el pueblo y todos los que estamos aquí, y ustedes viniesen y viesen allí las imágenes y viésemos esto y no dijéramos nada. ¿Sí nos damos cuenta? Porque alguien con autoridad decidió que ahora esa era la forma de adorar y nadie dijo nada. El pueblo debió de haber dicho algo, pero no lo hizo, y no lo hizo porque lamentablemente, como yo he venido diciendo, hermanos, en algunas predicaciones, y que quiero recordar el día de hoy, es una reforma religiosa no empieza cambiando acciones, sino empieza cambiando corazones. Si nosotros como hijos de Dios, hermanos, venimos al templo, nos sentamos 1 hora, 2 horas, 3 horas, depende de la hora a la que usted llegue, y no hay un cambio de corazón, algún día, como decía yo el domingo pasado, si nosotros tropezamos, vamos a terminar cayéndonos y vamos a terminar, hermanos, corrompiendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra casa y la misma casa de Dios. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón no hay un deseo establecido, hermanos, de honrar al Señor. Punto número 3, dice que menospreció la soberanía de Dios
adorando a los astros. Versículo 5. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. En la ley, hermanos, Dios había establecido un mandamiento. En el libro de Deuteronomio dice lo siguiente que les voy a leer. Dice Dios: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis por vosotros, para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguna que hay en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. ¿Los ha concedido para qué? Para conocer qué es de día, qué es de noche, quizás para conocer las edades, los tiempos, las épocas de cosecha, de siembra, de cosecha, quizás para los viajeros, para poder guiarse, pero nunca para adorar. La palabra de Dios, hermanos, es muy clara en enseñar al pueblo de Dios y a nosotros también que a Dios no le agrada, hermanos, que nosotros adoremos otra cosa. Hoy en día, ¿verdad? Hay gente que no vive, que no se mueve, que no toma una decisión si no sabe cuál es su horóscopo, qué dice, cuál es su color favorito, cuál es el número de la suerte. Hay gente que no se relaciona, ¿verdad?, sentimentalmente con otra, si no es del signo zodiacal en el que, de acuerdo a los astros, ¿verdad?, es una persona que va a poder tener una buena relación, ¿verdad? Y a veces la primera pregunta es: ¿y de qué signo eres? Ah, es que los Leos y los Capricornios no se llevan, ¿verdad? Entonces, híjole, pues estás muy guapo, pero estás muy bonita, pero no, porque yo busco un Sagitario, porque con los Sagitarios sí nos llevamos muy bien, ¿verdad? Y a veces nos dejamos llevar por ese tipo de cosas. A veces los mismos cristianos, hermanos, no solamente estamos viendo lo que dicen nuestros horóscopos, sino que a veces estamos compartiéndolo, hermanos, en las redes sociales, en contra de lo que la palabra de Dios dice. Este hombre se dedicó a consultar a los astros, a consultar su suerte. 4. Ofreció como sacrificios humanos a sus propios hijos. Versículo 6. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Una forma de adorar, hermanos, en aquel tiempo a una de las deidades principales era que ustedes tomaban a su primogénito varón, hermanos, y lo arrojaban al fuego vivo. Dice la palabra de Dios, hermanos, que esa deidad estaba construida de pie normalmente, con los brazos abiertos, extendidos. Debajo de los brazos, ¿verdad?, se construía una especie de cazuela donde se encendía fuego. Los sacerdotes tocaban los tambores, ¿verdad?, para que el llanto de los niños no se escuchara, y vivos allí se arrojaban, con el propósito de que ese Dios hiciera favores, hermanos, a la persona que estaba sacrificando. Este rey se atrevió a sacrificar, hermanos, a sus propios hijos. 5. Practicó la hechicería, dice la segunda parte del versículo 6. Y observaba los tiempos, miraba en agüero, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió. Y observen lo que dice la palabra de Dios: se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Había un rey, hermanos, en Israel que se llamaba Acab. Acab, hermanos, fue un hombre perverso. Pues dice la palabra de Dios que Acab, comparado con Manasés, se quedó chiquito. Es decir, este hombre realmente estaba rompiendo límites, estaba olvidándose de quién era Dios. Cuando hablamos de soberanía de Dios, hablamos de un Dios que tiene autoridad sobre todo. Hablamos de un Dios que es único, que tiene autoridad, como lo vimos la semana pasada, sobre todos los reyes de la tierra, y que por lo tanto es el único, hermanos, digno de ser adorado. Sin embargo, este hombre le dio completamente la espalda. 6. Incitó a su pueblo a practicar la maldad. Versículo 9. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Hermano, ¿tú crees que alguien que tiene conocimiento de Dios puede incitarte a hacer algo malo?
Sí, claro que sí. No debiera, pero sí. ¿Y cuándo lo hace? Cuando su corazón se ha pervertido. Cuando su corazón ha menospreciado las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, la autoridad de Dios, la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué es? Algunas de las cosas que algunas iglesias, ¿verdad?, lamentablemente tenemos, es eso. Es, hermanos, ¿verdad?, que tenemos un pie en el mundo, que tenemos un pie en la iglesia, que no tenemos empacho a veces de practicar lo malo y muchas veces de incitar a otros. Jóvenes, señoritas, si algún joven de la iglesia o señorita de la iglesia les incita a algo malo, no le hagas caso. Así tenga más tiempo que tú. Así sea tu propio maestro, el propio pastor. No debiera de ocurrir, pero lamentablemente ocurre, hermanos. Porque muchas veces no nos conformamos con hacer lo malo nosotros solos, sino que queremos arrastrar a los demás. Y este hombre, hermanos, incitó a su propio pueblo completo. Por eso es que el pueblo, hermanos, no dijo nada cuando este hombre metió ese ídolo abominable en la casa de Dios, porque el que el rey estuviese yéndose tras la maldad hacía que ellos también pudiesen participar de la maldad, pudiesen de nuevo embriagarse, pudiesen de nuevo tener fornicación con las sacerdotisas, pudiesen de nuevo practicar el adulterio, pudiesen de nuevo enfrascarse en todo aquello, hermanos, que el rey anterior les había prohibido. Y es que el pecado, hermanos, tiene muchas cosas atractivas. No estoy diciendo que sean buenas, pero sí son atractivas. Muchas veces provocan, nos dan algunos placeres que decimos, bueno, es que se vive solamente una vez, hay que aprovechar. No, hermanos. El cristiano no se pierde de nada cuando dice no al pecado. Quiero repetir esta idea. El cristiano no se pierde de nada cuando dice no al pecado. Y si gana mucho, hermanos, cuando se mantiene en fidelidad a Cristo. 7. Fue un rey que arrasó cruelmente con sus opositores. Sin perder crónicas, retrocedan a Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículo 16. Hermanos, Manasés fue hijo de uno de los más grandes reyes que hubo en Israel. Su padre era un hombre que conocía la Escritura, que enseñaba la Escritura, que obedecía la Escritura, que mandaba al pueblo, hermanos, a que obedecieran a Dios. Pero este hijo suyo abiertamente tomó la decisión de ser rebelde en contra de eso. Y esa rebeldía le llevó a corromperse más y más y más, hasta el punto en el que se convirtió en el hombre en el rey más corrupto, más malo, más perverso de toda la historia, hermanos. De toda la historia de su pueblo. Segundo de Reyes 21, 16. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Saben ustedes qué hacía Manasés contra aquellos habitantes de su pueblo que sí quisieron oponerse a él? Hermanos, los mataba. La semana pasada hablé del profeta Isaías. Su padre Ezequías, cuando tuvo que enfrentar a Sennacherib, pidió la ayuda de Isaías y juntos oraron delante de Dios. Isaías en el Antiguo Testamento, hermanos, es conocido como uno de los más grandes profetas, hermanos, que hubo en el Antiguo Testamento. Fue en la época de Manasés cuando Isaías murió. El rey mandó matarlo. Se cree que cuando el autor de Hebreos habla de que algunos fueron aserrados, entre ellos fue Isaías. Él no quería nada que ver con aquello que implicase el nombre de Dios. Entre comillas puedo decir, había escuchado ya suficiente durante su infancia con su padre, hasta tal punto que si era el mismo profeta el que le predicaba o quería, hermanos, exhortarle, y para dejar de escucharlo era necesario matarlo, lo hizo. 2. Su reprensión. Segundo de Crónicas, regresemos a Segundo de Crónicas, capítulo 33, versículos 10 y 11.
Segundo de Crónicas, capítulo 33, versículos 10 y 11. Hermanos, ¿alguna vez como cristianos nos hemos preguntado por qué Dios permite que haya tanta maldad en el mundo? ¿Algún día te has preguntado por qué Dios permite quizás que tengamos un gobierno, un rey, un político, un presidente, un diputado, un senador, un policía, una persona corrupta, mala, perversa? ¿Algún día te has preguntado por qué Dios permite que esos hombres que someten, o mujeres que someten a sus pueblos en la pobreza, en el hambre, por qué Dios permite esas cosas? Yo creo que muchos nos hemos planteado esa pregunta, ¿no es cierto? Y quizás a veces nos hemos respondido también diciendo, es que si Dios quisiera, pues ya les hubiera quitado la vida. Es que si Dios quisiera, pues ya los hubiera corrido, ¿verdad? ¿A poco no? A veces quisiéramos que eso pasara. A veces incluso los cristianos que tenemos tiempo ya en el Señor, quisiéramos que Dios quitara ese jefe perverso, ¿verdad? Que corre a todo mundo, que no te paga tus horas extras, que te explota, que te dice que tienes que llegar a las 7 de la mañana y tienes que ir a las 7 de la mañana, pero del otro día, ¿verdad? Y que tú dices, ¿cómo es posible que Dios permita eso? Bueno, hoy vamos a responder a esa pregunta, ¿por qué? Dice la Biblia en 2 de Crónicas, capítulo 33, versículos 10 y 11, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Hermanos, ¿por qué si Dios es un Dios justo? ¿Por qué si Jehová es un Dios que cuida a su pueblo? ¿Por qué permitió que este hombre llamado Manasés, hermanos, gobernara a su pueblo? Y sobre todo, si era tan perverso, ¿por qué le permitió tener el reinado más largo de todos? Es una buena pregunta, ¿no es cierto? Y ¿saben una cosa, hermanos? La respuesta puede ser muy simple, aunque no sé si para todos parezca de la misma forma. ¿Por qué Dios permitió que un rey tan perverso tuviese un reinado tan prolongado? Es la pregunta. Y la respuesta, hermanos, es por la misma razón que hoy existe injusticia. Me explico. Imaginemos que nosotros tenemos un presidente corrupto. Nada más imaginémoslo. Malo, perverso, homicida, asesino. Y nosotros oramos a Dios y le decimos a Dios, Señor, pero es que nosotros somos tus hijos y vivimos en este país, y ¿por qué permites que tengamos a este presidente, verdad? Acaba con él. Y entonces Dios le quita la vida a este hombre. ¿Qué va a suceder inmediatamente después? ¿Daniel? Va a haber otro, quizás igual o peor. Así que la respuesta era terminar con la vida de ese hombre. Es decir, para que no haya maldad en el mundo, entonces la respuesta es que Dios nos mate a todos. Pero entonces, para que no haya guerra, la respuesta es que Dios acabe con todos. Entonces, para que no haya pobreza, la respuesta es que Dios extermina a la humanidad. Porque eso es lo que tendría que existir. A ver, entonces, ¿por qué Dios permitió que este hombre gobernara por tantos años? Se corrompía de una manera, hermanos, tan perversa, porque lamentablemente acabar con una persona mala no detiene la maldad en el mundo, ni tampoco que el que le suceda vaya a ser mejor. Terminar con la vida de un hombre, hermanos, no detiene la maldad, pero hay algo que sí puede detener la maldad, tanto en ese hombre como en el mundo. Y es si ese hombre, esa mujer o esa persona está dispuesta a escuchar el llamado de Dios. ¿Por qué Dios le permitió vivir a esta persona? ¿Y por qué Dios le permite vivir a muchas personas hoy como Manasés? No solamente, hermanos, porque quitándoles la vida no es la respuesta, sino porque muchas veces permitiendo la vida de estas personas es una oportunidad que Dios aprovecha para mostrar, hermanos, uno, su gracia, dos, su poder, y tres, incluso, hermanos, el amor sobre esas personas al hablarles y darles la oportunidad de arrepentirse. Un día, dice la palabra de Dios, todos los
los seres humanos de este mundo, los que crean y no crean en Dios, estaremos delante de la presencia de Dios dando cuentas de nuestra vida. Y nadie podrá argumentar ante Dios que no tuvo conocimiento de Él, que no escuchó de su palabra, que no tuvo la capacidad o la inteligencia racional, un pleonasmo, como para entender que había un Dios ante quien tenía que dar cuentas. No puede argumentar que no tuvo una conciencia que le indicaba lo que es bueno y lo que es malo. Porque Dios siempre se ha preocupado, hermanos, en hacerle ver a todas esas personas que Él existe. Hermanos, con base en la palabra de Dios, yo les puedo garantizar, y lo vamos a ver el día de hoy, que no solamente Manasés, sino cualquier persona, por perversa que haya existido en este mundo, ha tenido de parte de Dios, escucha esto, de parte de Dios, alguna manera en la que ella entienda que el camino que está siguiendo no es bueno y que tiene que cambiarlo. Pero dice la palabra de Dios que Dios levantó profetas para hablar con Manasés y con el pueblo. ¿Y qué fue lo que hicieron, hermanos? No escucharon. Fueron exhortados a abandonar sus caminos. Fueron exhortados a abandonar aquellas prácticas. Pero dice la palabra de Dios que no escucharon. Y incluso, hermanos, lejos de destruir, dice la palabra de Dios, que lejos de destruir a este hombre perverso llamado Manasés, Dios lo hizo enfrentar, le dio una oportunidad más, haciéndole enfrentar una situación muy grave en su vida, para ver si así entendía. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículos 10 al 15. Dios no es un tirano que va por el mundo, hermanos, lanzando, quitando la vida a las personas, incluso a las más perversas. No, hermanos. Cada persona tendrá en su vida la oportunidad de Dios para arrepentirse. Hay ocasiones en que esas oportunidades son aprovechadas de inmediato y entonces hay un cambio. Pero hay otras en las que Dios permite o hace que esas personas pasen por situaciones trágicas, difíciles, a través de las cuales Dios les está hablando. Siempre que como pastor, hermanos, tengo la oportunidad de platicar con una persona que tuvo un infarto, que tuvo un accidente grave, que pasó por algo trágico y está vivo, yo siempre le termino diciendo una cosa. Más bien termino planteándole una pregunta. ¿Por qué crees que Dios te dio la oportunidad de seguir viviendo? ¿Te has puesto a pensar que estás vivo por alguna razón? Y prácticamente la mayor parte de personas con las cuales yo he platicado me han dicho sí, estoy consciente que Dios me dio una segunda oportunidad. Y algunas veces cuando la conversación lo permite, yo les pregunto, hasta antes del accidente que tú tuviste, hasta antes de la tragedia, hasta antes de esto, ¿tú eres una persona que creía en Dios? No, pues la verdad para mí Dios nunca tuvo algo importante en mi vida. Para mí Dios, alguien insignificante, alguien que no, o sea, no me interesa. Pero hoy creo que sí. Especialmente aquellas personas que han tenido una experiencia de muerte, hermanos. Cuando recuperan el sentido, se vuelven personas muy espirituales, porque están conscientes de que lo que ellos vivieron fue una segunda oportunidad de vida. ¿Saben quién hace eso? Dios. Dice la palabra de Dios en Segundo de Reyes, capítulo 21, versículos 10 al 15. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal, subrayen esa palabra en sus cabecitas, tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere, le retiñirán, le zumbarán, ¿verdad?, ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se pliega y se vuelve boca abajo, y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Vamos a regresar al segundo libro de Crónicas 33, y vamos a leer otra vez, hermanos, el versículo 10 y el versículo 11, que dice:
Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Hermanos, para que Manasés comprendiera que Dios es un Dios soberano, es decir, es un Dios que tiene autoridad sobre todos los reyes del mundo, dice la palabra de Dios que Dios le anuncia a Manasés que él va a levantar al mismo ejército, ¿verdad?, que anteriormente había querido confrontar a su padre y que no había podido hacer nada, en este caso el de Asiria, para que vinieran en contra suya. Los iban a humillar de tal manera, dice la palabra de Dios, que todo mundo que escuchara iba a decir, wow, ¿cómo es posible? Todo el mundo iba a escuchar la manera tan humillante en que los asirios iban a derrotar, hermanos, al ejército de Judá. Todo el mundo iba a escuchar la manera tan humillante en que el rey de Asiria, hermanos, iba a tratar a este rey, que la gente iba a decir, no, no lo creo, no es posible, no me digas, no puede ser realidad. Iba a ser ejemplar, hermanos. Y entonces, hermanos, dice la palabra de Dios que a través de 3 metáforas, Dios le hizo entender de qué tamaño iba a ser el castigo que iba a traer sobre el pueblo. Primero que nada, habla del cordel. En aquel entonces el cordel no era sino una cinta como una piola hoy en día, hermanos. En aquel entonces usar el cordel era una forma de decir, voy a medir el tamaño de, en este caso, de tu pecado. Y una vez que determine el tamaño de tu falta, yo te voy a castigar. Ahora dice la palabra de Dios que lo va a castigar con el mismo cordel de Samaria. Dice la palabra de Dios que para este tiempo, hermanos, las tribus del norte ya habían sido también por los asirios, habían sido conquistados, habían sido dispersados, habían sido sacados de su tierra para jamás volver. Israel no había aprendido, había seguido por los mismos pecados, y entonces Dios iba a traer exactamente el mismo castigo. 2, la plomada. Hace unos miércoles predicaba yo acerca del plomo. El plomo, hermanos, es una herramienta muy sencilla de albañil. Es un cilindro metálico pesado con una cuerda que la parte superior tiene otra que sirve para determinar si un muro está derecho. Esa plomada no solamente sirve para determinar si un muro está derecho, sino que, hermanos, es tan preciso que también sirve para determinar si algo tiene que ser derribado. Dice la palabra de Dios que Dios echa la plomada sobre su pueblo, sobre el rey, se da cuenta que sus caminos no son derechos y va a mandar destruirlos completamente. De hecho, normalmente en la Biblia cuando se echaba la plomada era para destruir. 2, dice que serían, dice la palabra de Dios, como esos platos que son lavados y volteados. Quizás para nosotros no nos dice nada. Bueno, cuando una persona ha comido, ha terminado su alimento y está satisfecho, no quiere algo más. Ese plato lo limpia y lo voltea completamente para ya no usarlo más. Lo que está diciendo Dios es, yo estoy ya hasta este momento, ¿verdad?, listo, logrado llenar más que nada, ¿verdad?, colmar la paciencia de Dios, de tal manera que Él está listo, hermanos, para traer un castigo severo. Yo les decía hace rato, Dios le hace saber al rey, el castigo que yo te voy a dar va a ser humillante. Los asirios, hermanos, acostumbraban a hacer algo con los reyes en aquel tiempo. Les ataban una argolla en su cuello, los amarraban con una cadena y solían jalarlos así, arrastrarlos. Pero no conformes con eso, les perforaban la columela de la nariz, esta parte, como a un buey, como un animal. Y era de allí a donde lo traían jalando. Lo llevaron así, hermanos, desde Jerusalén hasta Babilonia. Lo fueron arrastrando como un animal. Todo el mundo que lo iba viendo sabía que ese había sido un rey. Tuvo que pasar la vergüenza de ser llevado de una manera, hermanos, tan terrible. 3, su clamor y conversión. Versículos 12 al versículo 17. Dice la palabra de Dios, primero que nada, el 12 y el 13. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era
Dios. Hermanos, tengo un vecino que vive allá enfrente de la casa de ustedes. Ojalá que algún día podamos tenerlo aquí. Este caballero, en su juventud, él estuvo muchos años en la cárcel. Él cuenta que en la cárcel conoció a varios capos conocidos por nosotros. Hace unos días, él normalmente ve que yo me vengo caminando al templo, él tiene un taxi, y cuando me encuentra en la calle me da un ride, me dice: ¿qué tal, pastor? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú también vas al templo? Le digo: sí. Y le preguntaba: ¿cómo estás? Y él siempre dice: bendecido por Dios. No sabes cómo yo alabo a Dios, me dice él. Porque si yo no hubiera conocido a Cristo, dice, ahorita yo seguiría matando, seguiría destazando, seguiría asaltando, seguiría robando. Este hombre, hermanos, estuvo en la cárcel muchos años, con lo que socialmente llamamos lo peor de la sociedad, porque él robaba, mataba y hacía toda clase de delitos. Pero en la cárcel, hermanos, conoció de Cristo. Él en la cárcel conoce de Cristo, acepta a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Y hoy en día, hermanos, que él está libre, casi siempre que ustedes lo ven en la calle, ¿qué creen que está haciendo él con las personas con las cuales él está predicando? Les está compartiendo de Cristo. Si sus vecinos en aquel entonces, ¿verdad?, que lo conocieron, con la vida que llevaba, hubieran orado, hubiera tenido un vecino cristiano. Porque a su casa, hermanos, ¿verdad? De hecho, cuando él agarraron, cuentan los vecinos, llegaron los policías, metrallando su casa. Y él todavía, ¿verdad?, disparando, o sea, él se defendió. Si en su calle hubiera vivido un cristiano en aquel entonces, hermanos: Señor, pero ¿por qué permites que yo tenga estos vecinos tan malos, tan perversos, que miren lo que hacen todo el mundo abiertamente? ¿Por qué los dejas vivir? ¿Por qué no los quitas? Y Dios hubiera escuchado esa oración. ¿Dónde estaría este hombre hoy, hermanos? Pregunto. En el infierno. Pero ¿saben dónde está hoy? Está vivo, predicando el nombre de Cristo. ¿Por qué Dios permite que haya tantos hombres perversos en el mundo? ¿Por qué Él es injusto? No. Seguramente Dios les ha hablado a cada uno de ellos y les ha hecho entender en sus conciencias que necesitan abandonar el camino de maldad, pero ellos abiertamente se han negado. Pero si alguno algún día como este, o como muchos otros más, se atreven a hacer lo que este hombre hizo, orar a Dios. Ahora, no basta con orar a Dios. Lamentablemente, hermanos, hay muchas personas, o habemos muchas personas en las iglesias, ¿verdad?, que pecamos delante de Dios, que fallamos a Dios, pero que aquí seguimos, ¿verdad? Y creemos que estamos bien delante de Dios. No, hermanos. Para poder estar bien delante de Dios necesitamos primero que nada reconocer nuestros pecados, arrepentirnos, pedirle perdón a Dios para entonces poder recibir bendiciones de Dios. El hecho de que estemos bien con salud, que tengamos trabajo, que tengamos dinero, que tengamos una familia, no significa, hermanos, que somos del agrado de Dios, porque el pecado ahí está. Y hace rato nos enseñaba, hermanos, el hermano Eloy, que el pecado muchas veces es como una enfermedad que no nos han dictaminado o diagnosticado, pero que ahí está y nos está haciendo daño. Y que algún día, tarde o temprano, va a salir a la luz. Así es el pecado también. Hermanos, el ejemplo que vamos a estudiar el día de hoy es un ejemplo impresionante, porque estamos hablando del rey más perverso que tuvo el pueblo. Pero también estamos hablando de un hombre, hermanos, que cuando fue llevado al cautiverio tuvo mucho tiempo para pensar. Hermanos, ¿quieren que les diga cuál es el lugar hoy en día donde con mayor atención se escucha el Evangelio de Cristo? ¿Lo puedes decir más fuerte? En la cárcel. En la cárcel. No tienen idea de con cuánta hambre la gente que está en la cárcel.
escucha el Evangelio de Cristo. Lamentablemente no todos se convierten, pero quien se convierte como este hombre, del que yo les acabo de decir, son transformados realmente por Dios. ¿Y saben por qué? Hay dos lugares a donde no vamos voluntariamente, pero hay dos lugares donde muchos seres humanos, ¿verdad?, han llegado a estar, o quizás estaremos, aunque digo Dios nos guarde de eso, no lo sabemos, donde tendremos mucho tiempo para pensar: la cama y el hospital. Perdón, la cama y la cárcel. Cuando una persona está en un hospital por días, semanas o meses, tiene mucho tiempo para pensar. Mucho tiempo para pensar. ¿Cómo aprovechó o desaprovechó su vida? Y cuando está en la cárcel, para pensar cómo aprovechó y sobre todo desaprovechó su vida. Eso pasó con Manasés. La manera tan humillante en que fue llevado, la manera quizás en la que fue tratado en aquel lugar. Y hubo un momento, hermanos, en que dice la palabra de Dios que se humilló y entonces decidió orar a Dios. Él oró con sinceridad. Él oró al Dios que había menospreciado durante años. Él se acordó de aquel Dios, ¿verdad?, que antes no había respetado, pero que sabía que existía, que sabía que escuchaba, que sabía que era el único que podía perdonarlo, y le oró. Y dice la palabra de Dios que Dios lo escuchó. Y que Dios, hermanos, no solamente lo escuchó, sino que Dios lo perdonó y lo restauró. Hermanos, ¿algún día se han preguntado por qué Dios no destruyó a Satanás en el cielo antes de crear al hombre para ahorrarnos algunos problemas? Sí. Pero ¿sabes por qué no lo destruyó? ¿Sabes por qué no acabó con los demonios? Porque aún a través de eso nos muestra su misericordia. Y no es que Satanás un día se va a convertir, no, no lo va a hacer, y Dios lo sabe. Hermanos, Dios no es un Dios tirano, no es un Dios malo, no es el provocador del mal, no es el provocador del hambre, no es el provocador de las guerras, no es el provocador de las injusticias, no es el provocador de la ilegalidad. Más bien, su misericordia es tan grande que aún estos hombres y mujeres perversos que habemos en el mundo, quizás practicar nuestras formas de vida, lo está haciendo esperando con paciencia a que un día escuchemos su palabra, nos arrepintamos y nos convirtamos a Él. Dice la Biblia, hermanos, que Dios lo restauró a su reino. No sé qué razones tuvo el rey de Asiria, hermanos. No sé qué Dios puso en el corazón de este rey. ¿Qué creen que hizo con él? Lo liberó y le permitió volver y tomar su reino. ¿Cómo podemos saber nosotros, hermanos, que Manasés se arrepintió sinceramente? Por sus acciones. Porque la palabra de Dios dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo sabes que una persona que llega a la iglesia, ¿verdad?, pidiendo perdón, o que un creyente que le pide perdón a Dios, realmente pidió perdón a Dios? Por sus acciones. Habemos creyentes, ¿verdad?, que decimos que le hemos pedido perdón a Dios, pero seguimos siendo igual de mentirosos, igual de hipócritas, igual de maldicientes, igual de ladrones, igual de borrachos, igual de pervertidos, igual de envidiosos, igual de arrogantes, igual o peor. Pero vamos por el mundo con una cara de humildad, con una cara de bondad, y nuestras acciones, ¿verdad?, no respaldan nuestras palabras. Pero no Manasés. Manasés tuvo un cambio tan radical, hermanos, tan radical, que todas las perversidades que él realizó durante su vida, ahora, hermanos, una vez que él vuelve a Dios, que él se da cuenta que lo que está recibiendo es una segunda oportunidad de vida, hermanos, él aprovecha el tiempo para cambiarlo todo. Y entonces encontramos ahora sí buenas obras. 1. Edificó los muros de Jerusalén que lo requerían, dice el versículo 14 de la misma porción que estamos estudiando. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gihón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto. Él pensó, hermanos, que nadie iba a venir a atacarle y vencerle. Ahora se dio cuenta que sí. Como un buen rey,
pensando o sabiendo que en algún momento dado otro ejército podía venir a atacar, dijo, voy a empezar por la ciudad, voy a amurallarla para que estemos seguros. 2, reforzó la seguridad para estar listos ante nuevos ataques, versículo 14, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Y podríamos decir, oye hermano Germán, pero hasta aquí, ¿eso qué tiene de extraño? ¿Eso qué tiene de bueno? Primero que nada, porque Jerusalén es el lugar donde estaba el templo. Era la ciudad de David, la ciudad en la que Dios prometió que iba a estar su presencia. Pero no conforme con eso, 3, eliminó la idolatría. Dice la palabra de Dios, asimismo, quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Hermanos, todo aquello que había levantado, todos los ídolos que había construido, ¿qué fue lo que hizo? Los quitó por completo. Y es que vuelvo a repetir algo, hermanos, hasta que nosotros no sacamos por completo de nuestra vida aquello que nos estorba, como dice nuestro hermano Alfredo, para tener una comunión o relación con Dios, las cosas no funcionan. Hermanos, ustedes y yo queremos tener una relación con Dios, necesitamos sacar de nuestra vida palabras, pensamientos, actitudes, acciones que nos estorban delante de Dios. Si no lo hacemos, nuestro cambio no va a ser radical ni pleno. 4, instauró la adoración correcta, versículo 16 y 17. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza. Y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová, su Dios. Nunca había ofrecido un sacrificio. Nunca le había preocupado la adoración correcta, pero ahora sabía que al único que tenía que adorar, ¿a quién era? A Dios. Este vecino me decía hace unas semanas que me daba un rey al templo. Le preguntaba, ¿cómo estás, Alfredo? Bendecido, pastor. Bendecido. El camino de la casa para acá realmente es muy corto, pero me decía, hermano, ¿qué palabra tienes para mí? Compárteme algo. Y entonces yo le compartí algo. Y me decía, yo no me canso de darle gracias a Dios. Si yo no hubiera escuchado de Cristo, no sé dónde estaría hoy. Pero hoy tengo la oportunidad de proclamar su nombre y de alabarlo siempre. Hermanos, Manasés se convirtió en un adorador de Dios, en un sincero adorador, y con sus actos, con sus acciones demostró su arrepentimiento. No podemos decir que somos creyentes, hermanos, si nuestras acciones dicen lo contrario. No podemos decir que somos hijos de Dios si nuestras acciones no reflejan lo que Dios dice en su palabra. Manasés, hermanos, es un claro ejemplo del perdón divino. Si, hermanos, si Dios pudo perdonar a Manasés, restaurarlo a su reino, entonces cualquier ser humano tiene la esperanza, hermanos, de ser perdonado y quizás restaurado, hermanos, a su familia, a su trabajo, a la sociedad. Cualquier ser humano, como dice la palabra de Dios, puede entonces acercarse con confianza delante del trono de Dios, buscando misericordia. Y es que sabe una cosa, hermanos, Dios siempre está dispuesto a dar segundas oportunidades a cualquier ser humano. Dios siempre está dispuesto a dar segundas oportunidades a cualquier ser humano que está dispuesto a orar con arrepentimiento y fe. Dice la palabra de Dios en el Salmo 51, 17, que al corazón contrito y humillado no despreciará Dios. Lamentablemente, hermanos, Dios hizo algo con Manasés, especialmente con su pueblo después. Porque dice la Biblia en 1 Juan capítulo 1, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, es fiel. Pero también dice justo. Casi todos los que nos sabemos de memoria ese versículo de la Biblia, siempre decimos, es que Dios es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero se te olvida que dice justo. Y justo significa que Él da a cada quien lo que merece. Que tarde o temprano Él puede disciplinarnos. Y con el tiempo Él trajo una severa disciplina sobre el pueblo. Sí, Dios perdonó,
pero también castigo. Dice la palabra de Dios, hermanos, no lo busquen, segundo de Reyes 23-26, que años después Dios dijo lo siguiente: con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. 24:3. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarle de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que hizo. Jeremías 15:4. Y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Dios perdonó y dio una segunda oportunidad, pero también trajo un castigo severo, una disciplina severa, para que el pueblo entendiera que volver hacia atrás no era una opción. ¿Cuál fue el castigo severo, hermanos, que a causa del pecado de Manasés, del pueblo y de hecho de todos los reyes paganos, Dios trajo sobre Jerusalén, hermanos? La cautividad babilónica. Una vez que el pueblo de Israel volvió de la cautividad babilónica, jamás volvieron a ser idólatras. A veces los hijos de Dios necesitamos ser severamente disciplinados por Dios para entender que el pecado ya no es una opción en nuestra vida. Aquellos hermanos que hemos sido disciplinados por Dios en algún momento, sabemos que no es fácil pasar por Él. Pero Él por su gracia nos sostiene en medio de la disciplina. Y lo hace únicamente para entonces nosotros estar limpios delante de su presencia y poder servirle. Hermano, ¿cómo está tu vida hoy? ¿Cómo está la mía? Somos hombres y mujeres que hemos escuchado por largo tiempo la palabra de Dios como Manasés, pero la estamos menospreciando en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida común. Si tú y yo seguimos siendo los mismos, hermano, tarde o temprano Dios puede tratar con nosotros de manera severa. Y te voy a decir una cosa: no esperemos a que Dios trate con nosotros de manera severa. Arrepintámonos, abandonemos el pecado y mejor aprovechemos la segunda oportunidad de vida para poder servirle a Él. Pero no olvidemos tampoco, Manasés es un claro ejemplo, hermanos, de la bondad y la misericordia de Dios. Es un claro ejemplo de que si Él no acaba con la vida de los perversos de este mundo, es porque Él no quiere la muerte del impío. Él quiere que se arrepientan. Y cada impío de este mundo, cualquiera que sea, tiene de parte de Dios la oportunidad de arrepentirse. Y si cada impío de este mundo se arrepintiera, Dios está dispuesto a perdonar, porque Él es grande en misericordia. Dios los bendiga.